Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes en la noche de hoy. Qué bueno, por lo menos poder conocerlos así rápidamente, su nombre, eh, qué hacen actualmente, en qué ciudad están y listo. Algo así muy simple para conocer con quién estoy hablando y pues obviamente poder proceder a hacer el curso que tenemos preparado para esta noche. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, empecemos por Elber, pues que fue el primero que saludó. Cuéntanos, Vale, Elber. vale, buenas noches para todos. Mi nombre es Elber Aponte Torres. Soy contador público. Estoy en la ciudad de Bogotá. Lidero una firma de auditoría y consultoría en temas financieros y contables. Ah, bueno, Elber, qué bueno, qué maravilla tenerte por acá. Muchas Vale, Felipe, gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, sigamos por acá adelante. Francisco. Hola, buenas noches. Yo soy Francisco Tavares, soy psicólogo. Actualmente lidero una fundación que se llama La Red. Estamos ubicados en el Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá. Es un gusto poder estar en esta noche con ustedes. Qué bueno, Francisco, bienvenido. Qué honrado me siento tener personas de varias partes del país. Bueno, seguimos. Seguimos por acá. Vamos a ver. Bueno, ¿será que Lina está por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? Lina, ¿cómo estás? No te vemos la carita, pero sí te estamos escuchando. Es que estoy conectada desde el celular y no me permite, no he logrado que me deje habilitarle la cámara. Ah, ok, ok, está bien. ¿Cómo has estado? ¿Desde dónde nos hablas? ¿De dónde te conectaste? Muy bien, gracias a Dios. Yo estoy ubicada en la ciudad de Cartago Valle, Ok, ya somos los del Valle. súper, Eh, Soy coordinadora de servicio al cliente en Claro súper. y pues muy interesada en la charla. Bueno, súper, creo que estés con nosotros. Bueno, Gracias. Janelli, la veo desde el iPhone. Hola, buenas noches. Hola, Janelli, No, ¿cómo estás? no he sido capaz de conectarme, no. Ya, Buenas listo, noches, ya estás con buenas nosotros. noches. ¿Cómo Hola, estás? un gusto Mucho tenerte acá, gusto. Janelli. Muchas gracias. Mi nombre es Yanely Muñoz, yo soy psicóloga, pertenezco a la Fundación FESCO de Manizales y con muchas expectativas frente a la charla. Ah, qué rico. Bueno, me alegra mucho que estés acá con nosotros. Muchas Muy feliz. gracias. Listo, Janelli. Somos de la misma ciudad, entonces Ujú. estamos cerca. Bueno, seguimos por acá. Gracias. Gloria, Gloria, a ver si nos escucha o no tiene audio Gloria. Entonces continuamos con Diana Carvajal. Diana, si nos escucha. Sí, hola, buenas noches. Diana, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, cuéntame desde dónde nos honras. Desde la ciudad de Ibagué. Uy, súper. Sí, muy Bueno, contenta. Soy contadora pública y trabajo como jefe de ventas en una constructora. ah, súper, qué rico. Qué bueno, bueno. ¿Y tus expectativas hoy? Muchísimas, contenta y con muchas ganas de que iniciemos. Ah, qué rico, listo. Acá terminamos de saludar y ya vamos a iniciar. Gracias. Mm, Me falta alguien que no he podido. Vamos a ver. Alejandra Hidalgo. Ahora sí, Alejandra. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo estoy ubicada en la ciudad de Pereira, soy contadora pública y tengo una maestría en Administración Financiera y Económica y trabajo en Crisaltex S.A. como gerente administrativo y financiero. Y en mis tiempos libres tengo un canal en YouTube para que me sigan como Alejandra Hidalgo. Uy, súper, Alejandra, qué rico. Ve, Gracias. estamos en el grupo de los contadores. ¡Eh! Eso está muy bien, bueno, súper, qué rico tener público tan diverso. Es un grupo de psicólogos, contadores. Bueno, eso está muy bien. Me honra mucho. Bueno, mi nombre es Felipe López.
¿Me faltó alguien? Espero que no, no. Yo creo que ya todos saludaron. Yo soy el director de la Escuela Living, fundador. Y pues acá quiero compartir un poco lo que es mi pasión, porque incluso mi formación de profesional no es en nada relacionado a neurociencia. Esto se ha vuelto una pasión para mí, en ese descubrimiento personal, en ese rumbo que tomé hace unos años atrás, en el cual empecé a encauzarme como en otros caminos. Es más, yo quisiera hacerles una pregunta y podemos empezar a usar el chat para esta respuesta, y es, ¿qué profesión creen que tengo yo? Profesión de base, ¿no? Vamos a ver. Que no sepan, ojalá no me hayan visto por ahí en un video. Vamos a ver qué ponen por acá. Porque esto también parte mucho, ingeniero de sistemas, vea pues Alejandra. ¿Qué dice Francisco? ¿Qué dice Elber? Ingeniero industrial. Dios mío, me dieron cara de ingeniero. Arquitectura, dice Francisco. Ok, bueno, ahí vamos interactuando. Elber, ¿qué dices? El ingeniero de usted, psicólogo, dice Janelli. Bueno, es una pregunta interesante porque precisamente ha sido también una búsqueda personal en mi vida. Desde que yo era muy chico, en mi casa me decían que yo tenía que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Yo creo que a más de uno le han dicho esas cosas, y crecí pensando que tenía que estudiar para poder ser alguien en la vida. Y cada vez que me desmotivaba pensaba, ¿no? Pues ¿cómo no voy a ser alguien en la vida? Es como algo curioso, ¿no? Tengo que ser alguien en la vida. Entonces me ponía a estudiar otra vez con mucha fuerza. Y más adelante, cuando iba a elegir qué estudiar, recuerdo que me pusieron otra creencia en mi casa y me decían que antes de estudiar, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta uno para elegir lo que va a estudiar? ¿Qué le dicen a uno en la casa? Cuenten a ver por el chat. ¿Qué dicen? Para elegir qué es lo que tiene que tener en cuenta uno. Bueno, yo creo que Elber le dio más. Sí, ojalá me hubieran dicho lo que dice Alejandra, de que hiciera lo que me gustara hacer. Realmente estudié algo que le dé plata a mí. Entonces, de esa manera, cada vez que yo le decía a mi abuelita qué era lo que uno quisiera, qué era lo que yo quería estudiar, ella me devolvía y me decía que no. Yo desde pequeño tenía algún acercamiento a la música y mi abuelita me decía, no, mi hijo, ¿usted en qué parque va a tocar? Y con esas creencias que ella tenía acerca de eso, y le empezaba a poner las carreras al frente. Entonces, obviamente, yo quería ser psicólogo, quise ser veterinario, y ella, cada vez que yo le decía, ella me ponía cara de que, ¿eso para qué? Una cosa impresionante desde sus creencias, porque para ella eso no daba plata, será. Entonces, este servidor, director de una escuela de coaching, terminó estudiando ingeniería electrónica. Y es curioso porque yo se lo pregunto esto a muchas personas y obviamente ustedes no me ven sino la carita, pero yo pregunto, ¿qué ven en mí de ingeniero electrónico? Y a pesar de que veo que hay varios que me ven cara de ingeniero, comúnmente no suele pasar. Me dicen hasta pastor, bueno, me dicen de todo, ¿cierto? Entonces, pues yo le digo que pastor no, porque quedo como Pastor López, es muy parrandero, entonces suena como chaparrando. Entonces yo le digo que pastor no. Pero lo curioso es que muchas personas ven en mí rápidamente, sin conocerme mucho, mis habilidades para qué estaban, digamos, para dónde podían caminarlas. Y eso hace parte del proceso de búsqueda de lo que he hecho hasta ahora y por qué hoy la Escuela Living, pues es lo que es, y es esa invitación a las personas a encontrarse con su esencia, ¿no? Donde disfrutamos más hacer las cosas. Y bueno, gracias a ese reencauce en mi vida y al coaching, que lo encontré en el momento justo, pues hoy ya me dedico a hacer cosas que realmente disfruto hacer y que me hacen provechoso, y ahorita sí me da dinero, ¿no? Lo que decía mi abuelita, que estudiaba ingeniería electrónica para que recogiera dinero, creo que me da más dinero lo que hago ahorita, pero no solamente lo hago por eso, sino que el dinero ha sido la consecuencia de lo que hacemos en las vidas de las personas con la escuela. Bueno,
Entonces, gracias a retomar digamos, como ese cauce en mi vida, mi maestría ya no fue por allá en electrónica ni en control, eso fue en administración. Y luego tuve la oportunidad actualmente de estar estudiando un doctorado. Creo que desde el coaching es lo único que he elegido a conciencia y es en algo que me gusta y es un doctorado en ciencias cognitivas. Es un poco lo que les quiero compartir a ustedes de lo que vamos a traer el día de hoy. Es como también, pues, también quería decirles por qué llego acá. Entonces, un poquito, hoy quise en este curso de neurociencia aplicada al coaching, una de las cosas que más me gusta a mí es tratar de darle fundamentos, digamos, epistemológicos a lo que es la disciplina del coaching, que muchos saben, de alguna manera, todavía es una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Una pseudociencia son ciencias que todavía, o digamos, pseudociencias son esas, digamos, ciencias que están en búsqueda de ser respaldadas científicamente, ¿cierto? Mientras no haya un respaldo científico, digamos, muy alto en sus estudios, en las cosas que se hacen, cómo operan, pues todavía se denominan pseudociencia. Y a pesar de que el coaching, pues ya tiene algunas personas comprometidas o estamos comprometidos en la indagación, desde la investigación científica, pues todavía estamos apenas labrando el camino. Una de las cosas que a mí más me ha gustado, digamos, para darle sustento epistemológico, también ha sido la neurociencia, que es un campo donde yo me muevo un poco, y la cognición, desde lo que he estudiado. Entonces, hoy vamos a ver una herramienta interesante, porque obviamente para hacer un curso de neurociencia aplicada al coaching, pues nos podemos quedar acá varios días, pero hoy quise traer algo puntual. Entonces, vamos a iniciar. ¿Y cuáles son los objetivos realmente de la neurociencia a grandes rasgos? Uno es mejorar las funciones, el funcionamiento de las funciones cognitivas, digamos cuando hablamos de neurociencia cognitiva. Otro es rehabilitar y recuperar funciones y capacidades que han sufrido algún déficit, que también pues hay unos campos de investigación bastante grandes por ahí. La neuropsicología estudia mucho este tipo de problemas. Y por último, usar sus propiedades para generar nuevas redes para que permita mejorar la calidad de vida. Hay algo que me parece muy interesante, y es que cuando yo empecé a dar charlas hace unos años, me encontraba con el típico señor que me decía, yo soy así y así me quedo, yo ya no cambio. Como dicen por ahí, loro viejo no aprende a hablar. Y realmente, cuando entras a conocer un poco de neurociencia, te das cuenta de que existe la neuroplasticidad, y es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas redes neuronales o redes Hebbianas. Se denominan redes Hebbianas porque las estudia o las descubre Donald Hebb, realmente es quien las estudia, entonces se les llaman también redes Hebbianas. Y esa gran posibilidad que tiene el cerebro de hacer como una plasticidad neuronal es lo que permite que una persona pueda cambiar hasta el último día de su vida. Ese mensaje es bueno y me parece importante entregarlo al inicio, porque efectivamente es sobre la perspectiva de que nosotros podemos cambiar hábitos, comportamientos, creencias y, bueno, actitudes hasta el último día de nuestra vida. Y eso es lo que nos, digamos, por lo menos a mí me levanta todos los días a seguir creando y a seguir ofreciendo a las personas nuestros programas. Bueno. Vamos a ver quién me escribió por acá en el chat algo. Ser bueno en lo que uno quiere, por eso creí que era psicólogo. Me hubiera encantado ser psicólogo realmente. Me hubiera encantado, pero bueno, las creencias me llevan a otro lado. Igual pues leo un poco de todo. Quiero iniciar con esta pregunta también para que interactuemos por el chat, y es, ¿para qué existe el cerebro? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual el cerebro pues habita en nosotros, ¿cierto? A través de la evolución. ¿Por qué existe el cerebro? Por favor, que interactuemos con qué creen, cuál es la función. Vamos a ver, todavía no me aparece nadie en el chat. Una palabrita, ¿para qué creen que existe el cerebro? Para poder interactuar. Ok, vamos. Para controlar las funciones del ser humano, dice Elber. Es nuestra parte racional, dice Alejandra. ¿Quién más? Dirige nuestro cuerpo, dice Diana. Muchas gracias, Diana. Bueno,
es muy curioso, cuando yo hago esta pregunta, pues las respuestas son muchas, ¿no? Abundantes, para integrar los sistemas, para dirigir nuestro cuerpo, es nuestra parte racional, otros dicen que es la parte emocional, es como nuestro centro de comando, pero el para qué del cerebro es diferente. Ni siquiera es para pensar, ni siquiera es para actuar, ni siquiera es no sé, para ser inteligente, como mucha gente, ni siquiera es para ser feliz. Eso es lo curioso. Muchas personas creen que el cerebro es para ser feliz, Y lo curioso es que el cerebro ha evolucionado desde hace 4.5 billones de años que apareció no sé, la primer célula procariota en este mundo, donde empezó toda la evolución. El cerebro ha aparecido en los organismos multicelulares por una sola razón, y no ha sido necesariamente ni pensar ni actuar, sino sobrevivir. Eso es lo curioso. La evolución del cerebro se ha dado a la necesidad de sobrevivir y a sobrevivir a todo lo que se ha ido presentando. Por eso, la principal evolución del cerebro, lo dice mucho Ginás, es la de anticiparse. O sea, él por eso trata de tener información, incluso por eso existen las creencias, porque a través de lo que yo creo me anticipo a muchas cosas buscando que yo no vaya, digamos, a morir en este caso. O sea, cualquier cosa que afecte mi supervivencia, entonces yo trato de alejarme de ello. Y con base en esta característica, pues uno empieza a pensar, ¿cómo así que yo vine al mundo? O sea, ¿cómo así que mi cerebro se ha adaptado a la supervivencia? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque con base en eso, nuestro cerebro es que funciona, ¿no? O la mayoría de él. Y acá voy a abrir entonces un poquito, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir una pizarra para hacer rápidamente un esquema, pues ahí como con los dibujos míos que no son muy buenos, de un cerebro. No, mejor voy a hacerlo con otro formato. Entonces tenemos acá, voy a llamar el primer cerebro que, digamos, que pudo aparecer en la Tierra, y es el cerebro llamado cerebro reptil, ¿no? Yo creo que los que han tenido alguna lectura, obviamente esto es una forma muy, digamos, muy mínima de hablar del cerebro. El cerebro es muy complejo, pero nos permite conocer un poco de él. Hace 500 millones de años, como que aparece este primer cerebro en la Tierra. Y es un cerebro muy primitivo, es un cerebro que básicamente se basa en la supervivencia. Y casi todo es acción-reacción. A pesar de que ese cerebro apareció hace 500 millones de años, nosotros los humanos tenemos ese cerebro, que es el famoso cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, bueno, el cerebelo, toda la parte, el tallo, el tronco encefálico, que es la parte más primitiva del cerebro? Digamos, ¿qué nos permite tener cerebro reptiliano? Pues como es supervivencia, acción-reacción, básicamente si usted ve una lagartija que pasa por el lado suyo, usted a la lagartija le hace así con el zapato, pues la lagartija sale corriendo. Pero lo que pasa con la lagartijita es que ella puede volver a pasar por acá, porque ella no tiene memoria a largo plazo. Simplemente cada vez que pasa algo, ella reacciona. Cuando nosotros tenemos frío, pues lo normal es que busquemos arroparnos. Cuando nosotros tenemos hambre, pues buscamos comer. Cuando queremos reproducirnos, pues también tenemos digamos, nuestras técnicas, ¿cierto? Iremos a buscar no sé dónde. Pero al final, todas esas cosas son parte del cerebro reptiliano, que es de supervivencia. La reproducción hace parte de la supervivencia de la especie. Entonces, hace 200 millones de años, un segundo cerebro, debido a precisamente a la necesidad de sobrevivir, se monta encima del cerebro reptil y aparece un cerebro que se llama el cerebro límbico, ¿cierto? O emocional.
Ok, vámonos por acá. Bueno, el cerebro límbico o emocional, que es donde tenemos nosotros toda la parte, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, bueno, que son la amígdala cerebral, que es muy importante en toda la gestión emocional. Acá hay una clave interesante en esto, y es que acabo de mencionar un lugar en el cerebro límbico o emocional que es donde se gestan, digamos, los recuerdos a largo plazo, donde se consolidan, porque realmente se guardan en la corteza cerebral, pero se consolidan acá, y es el hipocampo. ¿Y por qué es importante el hipocampo? ¿O por qué es importante saber que está en el cerebro límbico? ¿Por qué sería importante comprender que donde se guardan o donde se consolidan los recuerdos a largo plazo está en nuestro cerebro emocional? ¿Qué creen ustedes? Alguien que abra el micrófono y me cuente. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Por qué creen que es importante conocer que donde se consolidan los recuerdos a largo plazo, llamado hipocampo, se encuentra dentro de nuestro cerebro límbico o emocional? ¿Qué nos da eso a deducir? ¿O qué nos ayuda a comprender? ¿Qué dice Elber? Yo lo veo como el tema de que en las emociones hay un aspecto fundamental para nosotros en el cerebro, ¿no? Las emociones nos generan esa recordación a largo plazo. Básicamente es eso. Lo que quiero es que caigamos en cuenta de que al estar nuestro hipocampo en el cerebro límbico emocional, quiere decir que las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje. Básicamente es eso, ¿cierto? Y tampoco caer en la tentación de, digamos, de algunas posturas donde para que un aprendizaje tenga que hacerse debe ser emocional. No necesariamente, porque hay personas que aprenden algo solo a repetición y repetición y repetición. Pero efectivamente, si hay emociones involucradas, pues el aprendizaje puede generarse con una mayor fuerza, ya que queda, digamos, se consolida en el hipocampo que está en el cerebro límbico de nosotros. Básicamente eso es lo que quiero que quede. Ahora, bueno, otra cosa importante que me gusta resaltar es, hay una, digamos, en el argot popular uno suele hablar de las emociones y los sentimientos como si fueran lo mismo. Y a mí me gusta tomar una postura, por ejemplo, desde lo que dice Damasio, Antonio Damasio, que es un neurobiólogo muy reconocido, científico, en un libro que se llama En búsqueda de Spinoza, que pues yo lo recomiendo mucho para los que quieren ahondar teorías de las emociones desde un ámbito más, digamos, más científico. Y él dice que para poder saber qué son las emociones y qué son los sentimientos, las emociones son las que juegan en el estadio del cuerpo y los sentimientos juegan en el estadio de la mente. ¿Qué significa? Las emociones son reacciones químicas que están en el cuerpo. Eso es una emoción. Y el sentimiento es lo que se procesa después, o sea, un procesamiento cognitivo sobre lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Entonces, primero siento y después hago un procesamiento, o sea, primero como que la emoción, digamos, es un derroche de neurotransmisores, que habría que ver cuál emoción, cuáles neurotransmisores son los que juegan, pero después hago un procesamiento cognitivo que lo que nos permite básicamente es como decir, oh, tengo susto, ¿cierto? Como sacar la deducción de lo que estoy sintiendo. Sigo adelante. Después aparece otro cerebro, que es el que realmente nos distingue a nosotros, por ejemplo, de los animales. Los animales podríamos decir que desarrollaron, pues digamos de una manera, o sea, los animales tienen córtex, pero no es un córtex como el de los humanos, desarrollaron hasta acá, hasta el cerebro límbico y el reptil, ¿cierto? Los animales por eso pueden tener recordación, porque de alguna manera tienen un cerebro límbico. Si un perrito va por un lado y por esa calle
una persona le echa agua, seguramente el perrito al otro día se va a ir por otro lado, pero no es porque se siente en una esquina a pensar si me voy por allí, me pasa esto, si me voy por allá me va a pasar lo otro. No, simplemente el perrito como que ya sabe que por ese lado le pueden echar agua, entonces se va por el otro lado, porque tiene de alguna manera capacidad de recordación. Ahora, no de racionar, no de hacer como razonar acerca de lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, lo que sí es ya es de nosotros, los humanos, lo que llamamos los Homo sapiens, pues sería esta parte del córtex, e incluso todavía no el Homo sapiens, porque falta una parte muy importante del cerebro por mencionar. Entonces, esta parte que acabo de dibujar es lo que se llama el córtex. ¿Sí? El córtex que tiene, pues, está también dividido en varias partes, pero no es lo que voy a entrar en detalle porque lo que quiero llegar es a otra cosa. Ahora, los Homo habilis, que son los que nos anteceden a nosotros, todavía, a pesar de que ya podían razonar un poco, empezaron a incluso a generar herramientas, etcétera, aún todavía les costaba, digamos, generar estrategias. Por eso ellos, cuando iban a ir a cazar, pues empezaron a verse obligados como a trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces se comunicaban todavía, usted rodea, como diciéndole al otro, yo rodeo el animal y usted, yo paso por delante, o sea, como haciendo estrategia, y eso obligó también por supervivencia a que se desarrollara la última zona del cerebro. Por eso ellos, voy a buscarlo acá, si los puedo compartir a ustedes, un segundo. Ellos, su parte prefrontal, lo que llamaríamos nosotros pues así vulgarmente frente, la voy a dejar de compartir, voy a compartir mi pantalla, acá. Pues ellos no tenían como una frente muy desarrollada, eran como más bien hacia adentro, ¿cierto? Porque todavía no habían desarrollado esta parte frontal del cerebro. Cuando empieza a desarrollarse la parte frontal del cerebro, lo que se llama el lóbulo prefrontal, es porque ellos se ven obligados a empezar a hacer estrategias para cazar, para sobrevivir, etc. ¿Por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque precisamente esa última parte que se desarrolla el cerebro es la parte que nos permite a nosotros decir, de alguna manera, que se desarrollan los mecanismos atencionales. Y eso es fundamental en los procesos de coaching, ¿sí? O en cualquier proceso de transformación. Ya les voy a contar por qué. Entonces, voy a seguir compartiendo acá la pizarra, que espero no se me haya borrado. Listo, acá está. La última parte del cerebro que se desarrolla en el córtex se desarrolla hace 100.000 años. Miren que es muy nuevito. El cerebro límbico emocional es muy, digamos, es un cerebro bastante primitivo. Es curioso, las personas creen que las emociones son lo último en guarachas y realmente las emociones son algo muy primitivo del cerebro. Lo que ya es más nuevo en nuestro cerebro es el córtex y mucho más nuevo el córtex prefrontal. Listo, entonces pues las partes del córtex prefrontal, acá les voy a poner rapidito, dorso lateral, ventramedial, singular anterior y órbito frontal. Los que me están viendo a mí, entonces dorso lateral, órbito frontal, ventramedial y por acá detrás de estas partecitas, de toda esta parte singulada, la anterior. Atrás es posterior, adelante anterior. Entonces esta parte de acá, estas son las partes que componen la parte prefrontal. Esto no hay que aprendérselo, pero se los cuento a modo de información. ¿Por qué es importante esto? Porque así como el cerebro se desarrolló en torno a la supervivencia, pues la pregunta mía es, ¿será, digamos, trascendente en la vida de nosotros que actuemos en modo supervivencia? ¿Y por qué se los digo? Porque así como el cerebro ha evolucionado a raíz de la supervivencia hoy también nos puede estar causando daño. Por ejemplo, John Barch, un libro que me leí hace poco, que yo honro mucho, pues la verdad, pues yo suelo leer, pero ese libro me dejó grata información y más porque John Barch es científico y entonces me gusta eso. Y él mencionaba que, por ejemplo, el racismo, y no estoy hablando como una chica un día me dijo que por qué está hablando yo de que todos éramos iguales, y que yo no estoy hablando de eso. El racismo, yo no estoy hablando de colores de piel ni etcétera, sino razas, las razas, ¿sí? Yo soy una raza y seguramente, no sé, un japonés es otra raza, etcétera, no sé.
Las razas como tal, que tienen sus características fenotípicas particulares, se ha heredado y se ha desarrollado evolutivamente. O sea, ser racista es normal para el cerebro. ¿Pero por qué? Porque para el cerebro, cuando una persona de otra raza viene acá a mí y se me acerca, para él es una amenaza. Porque en la evolución, pues, no había nada más, digamos, más seguro que estar con la gente de mi tribu, de mi raza. Entonces, ese argumento, digamos, esa característica proevolución hace que cuando yo vea a una persona de otra raza que se me acerca, mi cerebro tienda a prejuzgarlo como que es peligroso. Por eso la intuición, pues es bastante, la intuición hay que saberla coger con pinzas, cuando hacerle caso a la intuición y cuando realmente mi cerebro me está jugando, digamos, una de esas jugadas de supervivencia. También lo dice John Barnes en el libro. Entonces yo digo, pues si vamos solamente a la supervivencia, pues imagínense cómo va a terminar el mundo. Porque si solamente el racismo pues es heredado por la evolución del cerebro, pues entonces discriminar a otro porque es de otra raza diferente a la mía, pues sería algo natural si actuamos en modo supervivencia. Pero también lo bonito de la evolución es que además de que nos dejó esta característica de supervivencia, pues que también es importante, porque por supuesto, si no yo me estaría tirando por cualquier voladero, si mi cerebro no me dijera, ojo, ojo, no te tires por ahí, ¿cierto? Si no hubiera ese, como ese instinto, ese miedo, que es una emoción natural, que es una emoción hermosa, pues yo me estaría, pues obviamente no estaríamos acá. También desarrolló una última parte, que es la que acabo de mencionar, que es la que vamos a usar para empezar a dejar de vivir un propósito de supervivencia y empezar a usar y a vivir en un propósito de trascendencia. Y ahí es donde yo ato mucho la neurociencia al coaching, y es la capacidad que nosotros podamos tener de usar nuestras características de lo que se podría llamar desde la neurociencia el consciente. Que esto es, digamos, esto llamado el lóbulo prefrontal. Cuando yo estoy, ¿por qué digo que es el consciente? Porque cuando yo estoy haciendo una tarea en la cual yo estoy prestando atención, alguna de estas 4 zonas que yo les mencioné se está activando. Por ejemplo, si yo a Elber en este momento lo insulto y Elber se le sube la emoción y lo primero que quiere es devolverme un insulto, pero lo controla, lo hizo porque prestó atención a lo que iba a hacer. Y entonces su parte orbitofrontal en ese momento está totalmente activada porque es la parte que está, digamos, asociada al control y a la inhibición. Miren lo importante de esto. Inhibir es una de las funciones más importantes del cerebro. Por eso las funciones que desarrolla el lóbulo prefrontal son las famosas funciones ejecutivas, que son las que ahorita se mencionan mucho, las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Por qué se denominan ejecutivas? Porque son como las de nivel más alto, los de niveles cognitivos superiores. El cerebro como tal puede hacer muchas cosas que usted no se da cuenta que está haciendo, pero las está haciendo. Pero la parte prefrontal del cerebro es la que desarrolla las actividades cuando usted pone algo de atención. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Entonces, en este caso, voy a ponerlas por acá. Lóbulo prefrontal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que desarrolla el lóbulo prefrontal? Primero, comprender. Cuando en este momento yo les estoy dando a ustedes digamos, como una clase de neurociencia, por lo cual usted, para poder comprender, tiene que prestar atención, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que usted está haciendo de tratar de poner atención a lo que estoy diciendo, tratar digo porque es una hora difícil, porque a esta hora la energía del cerebro ya es muy baja, porque ya ustedes vienen de trabajar todo el día, pues, etcétera. Eso hace que los niveles de energía del cerebro a esta hora de la noche sean muy bajos, por lo cual pues las funciones ejecutivas le cuestan. Entonces hay que poner un poco más de voluntad, ¿cierto? Porque se distrae uno más fácil. Pero ustedes están tratando de ¿qué hacer hasta ahora? Comprender lo que yo estoy diciendo. Para eso necesitan poner atención. Otra de las funciones ejecutivas que es muy importante es la función de memorizar. Pero esta memoria es la memoria a corto plazo, porque es la memoria que necesito para actuar ya en este momento. Seguramente yo puedo hacerles unas preguntas así de lo que hemos visto y me pueden responder
porque estamos en este contexto, pero quizás mañana ya no se acuerden de todo lo que hemos visto hoy. Pero es importante prestar atención para, digamos, poder tener memoria a corto plazo. Si yo dije algo y usted justo en ese momento estaba viendo, no sé, el televisor o estaba escuchando un grito de alguien, del bebé que pasó por el lado, lo que sea, pues el hijo ahí en la casa, pues usted no prestó atención, por lo cual, pues le cuesta memorizar. Otra función de la parte prefrontal del cerebro es recordar. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito recordar, cuando yo estoy muy cansado, cuando uno está muy cansado, ¿cómo es para recordar? Pues hablo de cansado mentalmente. Yo te pregunto algo y uno es como, no, venga, la verdad es que no. No, definitivamente. Ahorita voy a decir otro factor que es el que quiero que se lleven hoy, más que estar cansado. Bueno, acá me faltan dos. Comprender, memorizar a corto plazo, recordar. Vean esta la importante, que muchas personas no lo conocen, pero es fundamental en las funciones ejecutivas, y es la capacidad de inhibir. Una de las formas de desarrollar inteligencia emocional es utilizando la atención, precisamente, porque yo para inhibir, primero tengo que estar atento a cuando mi estado físico está cambiando, cuando yo empiezo a encontrar que mi respiración está variando. Cuando uno hace cursos de inteligencia emocional, de las cosas, digamos, más valiosas que se llevan la gente de los programas que nosotros hacemos, es que se van conociéndose un poquito más. ¿Por qué es valioso conocerse un poquito más? Porque si yo salgo de un programa de inteligencia emocional y me di cuenta que cuando yo me empiezo a enojar, me empieza a dar como un ticcito acá, yo ya sé que cuando me empieza a dar el tic, me estoy enojando. Y lo que puedo hacer es inhibir ese enojo antes de que el enojo me tome. Una cosa es empezar a sentir una emoción y otra cosa es que la emoción te tome. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque lo curioso del asunto, por ejemplo, en la inteligencia emocional, yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Usted primero siente que se está enojando y se enoja, o usted primero se enoja y después se da cuenta que se está enojando? Yo creo que la clave la di ahorita. Alguien que abra micrófono y me pueda mencionar la respuesta o lo que crea que es la respuesta de esto. En mi caso, yo me di cuenta que me estoy enojando. Siempre me doy cuenta que me estoy enojando y voy subiendo como la tensión, incluso físicamente me vuelvo como rojo. Es lo que me pasa. Súper, bueno. Gracias, Francisco. Alejandra, ¿qué piensa? Pues para mí depende del volumen o del nivel de enojo al que llegue. Porque si me sacan simplemente la chispa, pues es muy fácil de dominar. Pero si me sacan ya hasta el genio, pues es complejo ya llegar a esa racionalidad de pensar realmente y poderme inhibir en algún momento de cómo van a ser mis emociones. Muy interesante. Bueno, básicamente la pregunta que yo les hacía es, ¿primero me doy cuenta que me voy a enojar o primero me enojo y después me doy cuenta? La respuesta podemos sacarla con base a lo que he explicado hoy. Primero, miren cómo ha evolucionado el cerebro. Primero, ¿qué cerebro fue primero? ¿El emocional o primero fue el racional? Y eso también hace parte de la evolución. Incluso los sentidos, bueno, todos los sentidos excepto el sentido del olfato, digamos que llegan a un centro, que ese centro se encarga como de repartir esa señal dependiendo de quién la necesita. Y ese centro se llama el tálamo. Y el tálamo está ubicado, digamos que esta bolita, ahorita la dibujé, la bolita que ustedes ven ahí en el hipocampo, la dibujé como el hipocampo, pero ahorita digamos que esa bolita es el tálamo, que también está ubicado en la parte emocional. Y el tálamo, pues como ustedes pueden ver, está en la parte emocional. Entonces el tálamo recibe la información y lo primero que hace es enviársela acá al ladito a alguien que es fundamental en los procesos emocionales,
llamada la amígdala cerebral. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la amígdala, y la amígdala es quien está vigilante ante cualquier amenaza. Cuando un bebé, un niño chiquito está así gritando, desesperado, se dice que está en un secuestro amigdalar. La amígdala lo ha secuestrado. Ahí no hay razonamiento, está la emoción pura a flote. Y a su vez, cuando le dice a la amígdala que hay una, digamos, una amenaza, podría llamarse, también, o sea, por ejemplo, alguien me dice una grosería, para mi cerebro es una amenaza, la oigo y después le manda la información a mi parte prefrontal. En este caso la voy a dibujar acá arriba. Y como ustedes pueden ver, las distancias son diferentes. Y lo curioso es que así se ha investigado, lo que se llama el camino corto y el camino largo. El camino largo puede llegar casi 375 microsegundos. La información entre el tálamo y el lóbulo prefrontal es la diferencia entre el camino corto y el camino largo. ¿Qué significa? Que primero la amígdala sabe que me enojo y después, apenas después, me hago consciente de que me estoy enojando. O sea, ¿por qué es así? Porque la principal función del cerebro, recuerden lo que les dije, es anticiparse. O sea que independientemente de que sea una persona que anda gritando por ahí groserías en la calle, si yo escucho una grosería, mi cerebro lo primero que hace es mirar a ver si es contra mí. Ya después razono y digo, no es en contra mía, entonces yo me tranquilizo y sigo mi vida. Primero lo siento y después lo proceso. Y también lo expliqué ahorita cuando hablé de Damasio, que decía que primero se siente la emoción en el cuerpo y después la proceso cognitivamente y saco lo que se llamaría el sentimiento, ¿no? Damasio es bastante interesante en lo que es la postura, digamos, de sentimientos, emociones, para el que lo quiera leer. Si a las personas en inteligencia emocional les gusta leer a Goleman, yo le recomiendo a Damasio, digamos, que tiene unas posturas científicas más, digamos, más estudiadas. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Imagínense que les quería traer acá para que conociéramos algo. Y es que las funciones ejecutivas, bueno, acá me falta una función ejecutiva, y es que gracias a que puedo comprender, memorizar, recordar e inhibir, pues la última función ejecutiva es decidir. Y estas funciones ejecutivas me permiten a mí, pues ya tener, digamos, funciones como planificar, tomar decisiones de alto nivel, hacer estrategias, gracias a que puedo hacer todo este tipo de, digamos, estas 5 funciones ejecutivas. Pero esas funciones ejecutivas tienen un enemigo, y es un enemigo que está latente en nuestro día a día. ¿Cuál creen ustedes que es? Por favor, si pueden por el chat escribir, yo se los agradezco. ¿Cuál es el enemigo de las funciones ejecutivas? ¿Qué factor nos podría influir en que las funciones ejecutivas no se desarrollen bien? Vamos a ver en el chat, a ver quién me escribe algo. Participemos en el chat a ver cómo nos va. Están poco participativos en el chat. Yo les voy a dar como una pista. Bueno, una de las funciones... ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, bueno. Digamos que una de las cosas que no permiten que las funciones ejecutivas, Francisco, muy bien, es la que iba a decir, el cansancio. El cansancio mental. Cuando yo me levanto en la mañana, la energía de mi cerebro está full. Obviamente, siempre y cuando haya tenido un sueño reparador, porque dormir no necesariamente es sinónimo de sueño reparador. Sí, hay personas que duermen y se levantan igual de cansadas. Pero si el sueño fue reparador, lo que hice en la noche fue recargar la pila. Pero hasta hora de la noche, ya digamos, como ya la energía ha bajado, una de las limitantes que tiene esa parte prefrontal del cerebro, lo que llamaríamos los mecanismos atencionales, es que necesitan de energía para funcionar.
Por ejemplo, ¿ustedes a qué horas creen que es mejor comprar? ¿En la mañana o en la noche? Digamos que un televisor que quieren comprar con un descuentazo en los almacenes, en un trasnochón o un madrugón. ¿Los televisores los promocionan más en madrugones o en trasnochones? Alejandra dice que es mejor comprar en la noche. Mejor dicho, ahí sí le dio duro a la teoría de Stanisław Barak. Bueno, si lo hacemos por teoría, que está bien Alejandra, está bien. Si lo hacemos por la teoría, realmente en la noche hay menos capacidad de tomar buenas decisiones porque el cerebro está más cansado. Es más, las mujeres se les recomienda no tomar decisiones de ningún índole en la noche, y menos económicas y mucho menos tener discusiones. Yo digo mujeres, pero mujeres y hombres, pero ¿qué es lo que sucede? Que la mujer, su cerebro en la noche está mucho más cansado que el del hombre, porque su cerebro evolutivamente es diferente al del hombre. Es más, las funciones de las mujeres son diferentes porque ellas desarrollaron, sin ser tan cierto, lo hacen ver así, el multitasking, ¿sí? La multitarea. Y es que una mujer te hace creer que hace varias cosas al mismo tiempo. Y efectivamente las hace, pero lo que no saben es que cerebralmente hablando eso es imposible. O sea, cerebralmente hablando el multitasking no existe. El cerebro no puede estar prendido varias zonas de él, más del 2% al mismo tiempo. Entonces, lo que hace el cerebro cuando hay que hacer muchas tareas es que prende una zona, apaga la otra, hace como un switcheo. Entonces, como las mujeres hacen tantas cosas al mismo tiempo, pues cocinan, manejan el carro, cargan el niño y contestan el teléfono todo al mismo tiempo. No sé cómo, pero todo lo hacen al mismo tiempo. Cocinan en el carro. Las mujeres pueden hacer todo, entonces y lo hacen bien. Entonces lo que pasa es que su cerebro en la noche está mucho más cansado. Y eso hace parte de la evolución, porque las mujeres, cuando el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba en el hogar cuidando todo lo relativo al hogar. Cuidaba a los niños, cuidaba digamos, todo lo que fuera las huertas, etc. En cambio, el hombre salía a cazar y tenía que tener solamente la atención en una cosa, y era en cazar, porque si se descuidaba, lo mataban. Entonces nosotros evolutivamente, el hombre es monotarea y la mujer puede tener la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo. Y esto es bueno porque le da unas ventajas, pero al final su mente está más cansada en la noche, o por lo menos su energía cerebral es menor. Entonces, ¿qué sucede? En la noche estamos más automáticos, por lo cual las discusiones en pareja en la noche son más caóticas porque la capacidad de inhibir no está ni presente en el hombre ni mucho menos en la mujer, ¿cierto? Obviamente yo digo, claro, uno sí presta atención a cosas, estoy pues llevándolo como al extremo, pero la capacidad de inhibir no es la misma que tener una conversación a las 7 de la mañana. Entonces, acá la recomendación sería, ¿a qué horas los hombres deben pedir permiso para salir con los amigos un sábado en la noche? Es tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde. No se atrevan a pedir permiso en la mañana porque, muchachos, tienen la energía arriba, entonces le van a preguntar por con quién va a salir, si es con ese amigo, con el amigote que tiene, no lo dejan. Eso es verdad. Entonces, básicamente, lo que realmente les quiero contar con esto es, incluso estudiado pues en la parte financiera, es que las personas, por ejemplo, comprar un televisor que está en promoción, en la mañana las personas lo piensan 2 veces. No sé, amor, déjame pensarlo. Cuando ya llega la noche, mi amor, ¿pensaste lo del televisor? Ah, hágale, compremos eso. Porque no hay capacidad de memorizar, de recordar, por ejemplo, la última vez que le pasó eso. Ya no lo quiere hacer, no se inhibe ese impulso emocional de comprar el televisor. Entonces, básicamente, un detalle importante para la economía familiar es no tomar decisiones financieras en la noche, sino tratar de tomarlas en la mañana con la mente fresca, ¿sí? Ahora, si el cansancio es una de las cosas que afectan, la otra que afecta las funciones ejecutivas, se las voy a mencionar acá,
es el estrés. El estrés, pues es una mezcla, es un cóctel, digamos, de neurotransmisores, principalmente el cortisol y la adrenalina. El cortisol es un glucocorticoide, de alguna manera que cuando se produce, se esparce por todo nuestro torrente sanguíneo y parte de él puede llegar al cerebro y no permitir que se haga una correcta sinapsis, por ejemplo, en la parte prefrontal del cerebro. A pesar de que el estrés, pues obviamente el cortisol también mata a neuronas del hipocampo. ¿Qué significa eso? Que puede, pues, digamos, alterar o de alguna manera no permitir que recuerdes o dañar pues el sistema de los recuerdos a largo plazo, ¿cierto? Puede matar, digamos, bueno, las neuronas en el hipocampo y aparte de eso, inhibe una correcta sinapsis de las neuronas del lóbulo prefrontal. Entonces, el cortisol, digamos, como en condiciones de, digamos, lo que se llama crónico, o sea, que está más elevado de lo normal, puede alterar el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Ahora, uno dice, es que el estrés es malo, es que el estrés hoy en día, bueno, el estrés no es ni bueno ni malo, es una de las cosas que he aprendido en estos procesos. Las cosas en sí no son buenas ni malas, es la interpretación que yo le doy a las cosas. Pero el estrés tampoco es bueno ni malo, porque el estrés es fundamental en el proceso de producción de glucosa, que es uno de los, digamos, que permite, es una de las gasolinas del cerebro. La glucosa, porque es un glucocorticoide, y la glucosa y el oxígeno son la gasolina del cerebro, o sea que el estrés es fundamental. El problema es cuando el estrés es crónico, porque primero genera un ciclo, digamos un ciclo cerrado, porque el estrés produce más estrés, a menos de que yo de manera atenta y consciente frene ese ciclo. Porque al sentirme estresado, altero mis funciones ejecutivas, por lo cual me estresa más. Y como vuelvo y me enojo, vuelvo y produzco más estrés o más cortisol y vuelve y se genera un ciclo. Ahorita en la Universidad Autónoma acá en Manizales, uno de los grupos de investigación, digamos, de neurociencia cognitiva, está haciendo un trabajo sobre estrés en víctimas del posconflicto. Y es muy interesante ese trabajo, porque incluso, mira que aún así yo no sabría a veces si decir que el estrés crónico también es malo, porque hay un estudio que ellos, digamos, en el cual se están basando, que las personas que han sufrido de estrés crónico, de alguna manera, la modificación de sus neuronas ya no es solamente funcional, o sea, no cambian de función, sino que también puede hacer una modificación estructural. ¿Qué significa? Que puede haber un crecimiento, digamos, las dendritas, que son como las conexiones que tiene la neurona, pueden tener un alargamiento o, digamos, o se podrían encoger también digamos, en su tamaño. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ya hay un cambio estructural, es un cambio permanente. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando una persona está mal, uno suele decirle, tranquilo que de esta vas a salir más fuerte. Y eso es como las palmaditas que le da uno al amigo en un consejo, tranquilo, de esta tú vas a salir más fuerte, de esta situación económica vas a salir más fuerte. Pero eso lo dice uno mucho como un cliché, pero lo más curioso es que un estudio demostró que es cierto. Las personas que viven con estrés crónico durante mucho tiempo, hay una modificación estructural en ciertas neuronas que al final conllevan a que la persona, si le vuelve a pasar algo parecido, ya sea más fuerte para ese nuevo suceso. Y me pareció muy bonito porque, pues, obviamente, eso tiene unas alteraciones en el cuerpo porque el estrés crónico también genera, digamos, alteraciones en el sistema inmunológico. O sea, una persona con alto estrés crónico, pues tiene digamos, cualquier enfermedad le entra fácilmente, una gripa o digamos, es una persona que tiene una predisposición genética a desarrollar una enfermedad, también el estrés es uno de los principales, digamos, que abre el camino a que se desarrolle una enfermedad. Pero es interesante. Pero independientemente de eso, en el día a día, cuando una persona tiene estrés crónico, como no puede tener funciones ejecutivas, pues no las puede tener tan claras, le cuesta comprender, le cuesta memorizar, le cuesta recordar, le cuesta inhibir y le cuesta decidir. Entonces, lo más curioso de eso que les acabo de decir es que un niño, cuando llega a estudiar a las 7:30 de la mañana,
pues primero se está bañando pues, todo dormido, bañándose a las 5:30 de la mañana para ir a estudiar, y la mamá le pregunta que por qué está así, ¿cierto? Y lo curioso es que si él genéticamente, o por ejemplo, digamos, no es una persona que viene con esa predisposición a levantarse temprano, natural, pues ya tiene niveles de cortisol altos. Entonces un niño está llegando a las 7:30 de la mañana a estudiar y ya tiene niveles de cortisol altos, por lo cual desde que llega a estudiar ya le cuesta comprender, memorizar, recordar. El sistema educativo como tal fomenta, de alguna manera, con ese sistema tan agresivo, pues en otros países entran a estudiar a las 9 de la mañana, acá un niño al madrugar, sin querer serlo, ya llega estresado. Y mucho más, y estoy hablando de un niño que puede ser usted, porque al final hay adultos que a los 60 años, 70 años nunca se acostumbraron a madrugar y todavía llegan a madrugar, siempre llegan tarde y llegan como de mal humor, porque pues de alguna manera les cuesta inhibir digamos, sus pensamientos que al final desatan emociones. Entonces, una de las cosas importantes de comprender es que el manejo del estrés definitivamente es importante en un proceso, digamos, de poder manejar bien mi atención. Y la atención como mecanismo de la conciencia se hace fundamental en un proceso, digamos, de transformación de un hábito, de darme cuenta, de observarme para darme cuenta de cómo son mis emociones, cómo podría inhibirlas. Porque acá vendría, digamos, otra pregunta y es, ¿a mí qué es lo que me genera estrés? ¿A mí me genera estrés mi jefe o me genera estrés la forma como yo percibo a mi jefe? ¿A mí me genera estrés el trancón o me genera estrés la forma como yo percibo el trancón? Y esa pregunta la hago porque si yo digo que lo que me genera estrés es mi jefe, yo estaría dependiendo y mi salud de él, por lo cual perdí el control de mi salud. Si yo vivo en Medellín, si vivo en Bogotá, si vivo en Cali, pues yo, por ejemplo, no hablo de Manizales porque pues acá trancones, la verdad que no hay muchos, pero si mi estrés depende del trancón y vivo en Bogotá, pues entonces mi salud se la entregué al trancón. Y ahí es donde, de alguna manera, invitamos a las personas a comprender que es importante retomar el control de nuestra vida. Y cuando las personas me dicen, es que mi esposo usted no se lo imagina cómo es porque de alguna manera inconscientemente le entregó a su esposo o a su esposa la posibilidad de manejar sus emociones, dentro de ellas las que segregan estrés. Elber me pregunta que si el estrés se produce en el cerebro límbico, no el cortisol, no la glándula suprarrenal. La adrenalina sí es un neurotransmisor. La adrenalina sale de un proceso de síntesis de las catecolaminas. O sea, dentro de la neurona se sintetizan los neurotransmisores, pero llaman neurotransmisores, pero para poder que haya un proceso de síntesis deben entrar unos aminoácidos esenciales. ¿Qué significa aminoácido esencial? Son los aminoácidos que el mismo cuerpo no puede producir y tienen que ser ingeridos. Por eso se llaman esenciales en la dieta. Un aminoácido esencial para el proceso de las catecolaminas es la fenilalanina. La fenilalanina se consume y está en buenas cantidades en la carne roja. Ya no se van a dar cuenta por qué les va a tirar este tipo. ¿Se puede suplir con vegetales? Sí, pero bajo muchas condiciones. Uno, una gran cantidad de vegetales. Y segundo, muy bien consumidos y masticados. Y tercero, en unas cantidades no, pues digamos, altas. Porque la fenilalanina se consigue en las carnes rojas, en buena proporción. Entonces, ¿qué pasa con lo que acabo de decir? La fenilalanina se procesa y se convierte en tirosina. La tirosina se sintetiza y se convierte en L-dopa. La L-dopa se vuelve dopamina. Entonces son procesos de síntesis. La dopamina se vuelve noradrenalina y la noradrenalina se vuelve adrenalina. Pero todo parte de la fenilalanina, que está en grandes cantidades en la proteína animal. Y ahí es donde está el debate tan importante, ¿cierto? De la importancia de que si yo voy a dejar de consumir carne, que es respetable, por supuesto, yo tengo que asesorarme muy bien de un nutricionista. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, mi tutora de tesis es una doctora bióloga molecular. Y ella me dice, ella ha sufrido un cáncer. Entonces ella mencionaba que toda la desinformación que existe, porque muchas veces alguien dice, no, es que yo no como carne, y entonces yo suplo la deficiencia
del B12 con una pastica, la vitamina B12. Y entonces decía, bueno, ¿y la fenilalanina? Si la fenilalanina es la tirosina la L-dopa y la L-dopa la dopamina. Y la dopamina, para mucha gente dice que es la hormona de la felicidad y eso es como minimizar al máximo la dopamina. La dopamina sirve para procesos de aprendizaje, de atención, de creencias. Bueno, la dopamina es importantísima para muchos procesos, digamos, para el déficit de atención, de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. La dopamina es fundamental en muchos procesos y la felicidad es lo último que hace. Entonces, si yo no consumo los aminoácidos esenciales necesarios, puedo tener problemas de salud graves, dentro de ellos de memoria, de consolidación de la memoria, y eso es importante conocerlo. Entonces, uno debe ser muy responsable de tomar ciertas decisiones y la alimentación es fundamental, fundamental. Bueno, eso se las dejo ahí, ¿cierto? El que no consume carne, pues es muy bueno que se asesore sobre cómo consumir necesariamente todos los aminoácidos esenciales que necesita para un correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque el estrés solemos atribuírselo a factores externos, pero no, muchas veces no nos sentamos a pensar si lo que me estresa es el factor externo o la interpretación que yo tengo de ello. Por ejemplo, una de las cosas es ponerle etiqueta a las cosas de que son buenas y malas. Son buenas cuando pasa lo que yo estaba esperando y son malas cuando pasa lo que yo no quería. Y muchas veces esa etiqueta es lo que hace que yo me estrese por la percepción de lo que sucede en mi exterior. Yo no puedo cambiar nada de lo que está en mi exterior. Lo único que puedo cambiar es la forma como yo percibo las cosas. Y ahí empiezo a atar muchas cosas importantes, porque una de las cosas que me permiten a mí mejorar mi estilo de vida y mi salud y poder usar mis funciones ejecutivas para sacarle mayor provecho, es comenzar a tomar las riendas de mi vida y a comprender que quien me estresa no es mi jefe, sino la forma como yo lo percibo. Si cambio la forma de ver el mundo cambia. Y esto es importante porque efectivamente el estrés es una de las enfermedades que hoy más desata predisposiciones genéticas a desarrollar enfermedades. El estrés pues no permite que uno aprenda, comprenda, memorice, inhibe. Una persona altamente estresada en una organización es una persona que estalla con cualquier cosa. Una persona altamente estresada son las que se bajan del carro y sacan la cruceta y gritan y después dirían, ¿yo eso por qué lo hice? Porque cuando suben los niveles de cortisol, las funciones ejecutivas pierden el control e inmediatamente quien tomó el control de mí son mis emociones, mi amígdala cerebral, por lo cual ya no puedo razonar y ahí se quedo a la merced de lo que yo tengo en mi inconsciente. Y si mi inconsciente está a coger un machete, porque mi papá lo vi chiquito, cuando yo estaba chiquito, lo vi cogiendo machete y así de solucionar los problemas, pues quedamos a la merced de todos los aprendizajes que quedan en nuestro inconsciente. Por eso la conciencia es tan importante en los procesos de transformación. Y por eso hoy se las quería traer a colación. Entonces les quiero dejar algunos tips que me parecen muy importantes. 1. En la noche, evitar tener discusiones, porque como no hay capacidad de inhibir, pues pueden que no lleguen a feliz término. 2. Decisiones de compras, decisiones financieras, tómenlas en la mañana. Si van a comprar algo, un descuento, una promoción, tómenlo en la mañana cuando tenga toda la capacidad cerebral para tomar buenas decisiones. 3. Pregúntese si la persona, o sea, si el estrés que está generándole hoy a usted algo, ¿es por ese algo o por la percepción que usted tiene de ese algo? Y 4, y quiero llevarles esta reflexión. Yo tengo una conferencia que los quiero invitar a que la vean. Se llama Hábitos Exitosos. Está en YouTube en este momento. Y en esa conferencia hablo de la diferencia que existe entre vivir un propósito de supervivencia y vivir un propósito de trascendencia. Nosotros
cuando estamos en modo automático solemos vivir supervivencia y lo sabemos hacer muy bien, pues porque al final terminamos sobreviviendo, pero para eso, al final la supervivencia cualquier cosa vale, pasar por encima de otro, ejecutar mi poder sobre otro, discriminar al otro, eso hace parte de nuestra supervivencia. Pero cuando yo uso la trascendencia, uso mi lóbulo prefrontal para poder inhibir cosas que realmente no trascienden en la vida de los demás, que no dejan huella en la vida de los demás. Y la invitación en cualquier proceso que se viva en nuestra vida es a ver cómo podemos nosotros con nuestros talentos dejar una huella positiva en la vida de los demás. Básicamente, ¿por qué tomé la decisión yo en algún momento de dejar de ejercer la ingeniería electrónica para dedicarme en este caso, a ser coach o conferencista? Pues porque decidí usar mis talentos para poder trascender en la vida de otras personas. Y efectivamente, no todo mundo que entra a ser coach necesariamente tiene que ser conferencista. Eso es una mentira grandísima. No, yo tengo, pues en los programas de nosotros hay amas de casa, en los programas de nosotros hay independientes, hay personas que quieren esto solamente para su vida, hay personas que quieren criar a sus hijos a través del coaching. O sea, esto no es, de alguna manera, no es solamente para un tipo de persona. Por eso pero mi vocación sí fue, obviamente, ser tallerista, docente y conferencista. Y para finalizar, les quiero dejar una preguntita que a mí me ha cuestionado mucho y me gusta. Y es, ¿hasta cuándo vas a vivir la vida que crees y no la vida que sientes? Yo soy Felipe López, su coach, y me encantó compartir con ustedes esta horita de conocimiento. Y antes de irnos, pues antes de terminar, me gustaría, obviamente, que compartamos qué nos llevamos de este curso. Elber, ¿cómo vas? No, pues, bien, bien. No, pues, me dieron en la vena con el tema del trancón. He tenido que sufrirlo, yo lo he vivido en carne propia. Creo que ninguno de los 8 que estamos, nadie más es de Bogotá, ¿cierto? O no están en Bogotá en ese momento. Yo lo he vivido en carne propia, les cuento que me toca administrar muy bien el tema del trancón, y es cierto. Yo escuchaba, yo decía, miércoles, sí, tiene toda la razón. El estrés que me produce o que me ha producido el trancón en Bogotá es una cosa que me ha hecho perder muchas energías. Es totalmente cierto. Bueno, decisión tomé hace algún tiempo que me ha servido mucho. En el trancón empiezo a escuchar conferencias. Y por ahí fue donde escuché a Felipe alguna vez, ahí, en el trancón. Que fue una forma de sacarle el jugo al trancón. A mí me tocó adaptarme a eso y dije, bueno, pues me voy a poner a escuchar cosas que me sirvan, porque el otro estrés que me generaba eran las emisoras de noticias en la mañana. Yo lo sabía, yo sabía que yo estaba, eso no lo iba a poder cambiar, ¿sí? Lo que ellos les decían, lo que yo escuchaba, las opiniones que daba la gente en las emisoras no las iba a poder cambiar, y que definitivamente yo tenía que dar un paso diferente, administrar esa situación. Y ahí he ido trabajando, lo he ido trabajando. No es tan fácil uno dominar esa situación, pero bueno, ahí voy, eso es un proceso y ahí vamos. Muchas Te cuento una gracias. historia, ¿sabes? Yo pienso que nosotros debemos empezar por pequeñas cosas, eso es lo más importante. Una de las cosas que más frustra es salir de talleres de motivación, de liderazgo, y salir a hacer 1000 cosas y eso no alcanza el tiempo. Entonces es mejor pequeñas cosas, pequeños pasos, ¿no? Quizás un paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde no quieres estar. Y a mí, yo empecé por una pequeña cosa, y es que a mí me estresa, yo iba a los bancos y siempre me enojaba mucho, y me pasó algo muy curioso, y es que cuando empecé con el proceso de coaching hace unos años atrás, a mí me enseñaron una frase que se las quiero dejar a ustedes, porque para mí eso es un regalo. Yo sé que uno lee mucho y nos gusta a veces pues meternos en estos temas, pero a veces no es cuánto lees, sino cuánto aplicas. Y esta frasecita a mí me sirvió mucho, es un proverbio hindú que dice,
Nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Yo digo que eso me sirvió más que cualquier libro en la vida. O sea, yo cada vez que iba a reaccionar decía, nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Que eso se resume. Cambias la forma de ver el mundo y el mundo cambia. No es lo que ves, sino lo que interpretas de lo que ves. Y empecé a decir eso en los bancos. Y lo más curioso es que la cantidad de libros que me leí sentado o parado viendo una fila de un banco era impresionante. Porque una de las cosas que más desarrolla un coach es la capacidad de observación. Y yo ya empecé a cambiar como los hábitos míos en los bancos porque yo ya me iba a leer un libro, pero aparte era observando los comportamientos y las emociones de las personas de la fila, pero no para juzgarlos, sino para describirlos, que siempre digo eso. Yo soy una persona que cuando salgo a las reuniones sociales suelo ser muy callado, a pesar de que la gente sabe que soy conferencista, tallerista, pero yo siempre estoy callado porque yo disfruto mucho de observar. Eso lo desarrollé con el coaching. ¿Y observo qué? Observo corporalidades, observo juicios, observo frases como mencionan cosas, observo la forma como se refieren a las personas y a las cosas, pero vuelvo y digo, no para juzgar a las personas, sino para describirlas. Eso me permite mucho. Yo voy a fútbol, yo soy hincha del Once Caldas, pero no voy porque el Once Caldas gane. Olvídese, pues si fuera por eso yo por ahí no vuelvo. No, yo voy a ver fútbol, pero lo que más me gusta ir a ver a fútbol, que a veces mi esposa me dice, ¿y te vas a ir a ver ese Once Caldas qué? Equidad, Chico, o yo no sé, cualquiera pues, así que no sea muy conocido por mi esposa no conoce y no, Nacional y América, entonces cualquier otro no sabe quién es. Entonces dirá, uy, entonces cuando yo a fútbol le digo, sí amor, voy a ir a ese partido, porque ella no ha comprendido, o ya lo comprendió, pero antes no comprendía que yo voy a fútbol es a observar cómo las personas gritan, cómo las personas observan, cómo las personas reaccionan. Y me gusta mucho eso porque es un ejercicio que desarrollé. Que dicen que los coaches tenemos una gran capacidad de observación y es porque definitivamente hacemos unos ejercicios fuertes de observación. Y eso hace parte, digamos, de la transformación. Entonces yo ya ahorita voy a un banco a leerme un libro y aparte a observar. Eso sí soy chismoso porque yo paro limpiar las conversaciones de enseguida y vean, este banco tan malo y yo observo y veo corporalidades, bueno, eso me nutre mucho. Pero antes yo hacía parte de ese sistema lleno de enojo, porque vivía en propósito de supervivencia. Y a pesar de que todavía me enojo, uso mi parte prefrontal para inhibir y decir, venga, esto que voy a hacer va a trascender en la vida del otro. Esto que voy a decir va a trascender en la vida del otro. Y ahí es donde empieza ese proceso de observación, porque no puedes observar al otro si no inicias un proceso de observación personal. O sea, es incoherente buscar observar al otro si tú ni siquiera te sabes observar a ti mismo. Bueno, no es incoherente, realmente así nos enseñaron, ¿no? Nosotros nos enseñaron que es mejor tener una lupa que tener un espejo. ¿Sí? Una lupa para mirar los errores del otro dobles que tener un espejo para observarme yo mismo. Bueno, Francisco, cuéntame cómo te vas hoy. No, sino que tenía una inquietud al respecto del tema de inhibir. Porque es que, digamos que en nuestros procesos de trabajo con comunidades, digamos que uno hay cosas que ya no puede inhibir. Es decir, y sobre todo cuando trabajamos con ciertos... Francisco, sí. Es que nos suena con mucha interferencia cuando hablas. No sé si es que estás lejos del computador. Es que estoy con el manos libres, entonces está que yo voy a, ¿cómo hago? Básicamente lo voy a ver. Bueno, aquí ahí se escucha mejor. Dale, Francisco. Vale, no, es que hasta qué nivel, digamos, podemos hablar de inhibir. Una de las cosas que a mí me estresa es cuando la gente utiliza el poder como un dispositivo de controlar a otro. Y todavía no es capaz de inhibirme, ¿sabes? Me estresa. Entonces, tengo también identificado que una tarea que puede hacer uno es también decir las cosas para que eso no siga siendo una obligación a otro. Entonces, digamos que ahí no sé hasta qué nivel inhibir sea en realidad
desarrollar una buena acción, digamos, desde las funciones cerebrales. Ok, mira, inhibir no quiere decir callar, que no son sinónimos ni mucho menos. Pero una persona que inhibe una rabia permite que no se vuelva una ira, o por lo menos un enojo no se vuelva una rabia. Es normal sentir enojo, o sea, yo soy coach, pero yo no soy Aladino, ni Levito, ni nada. Yo acá me senté en una silla igual que ustedes, o sea, yo lo único que he hecho son cambiar unos hábitos, simple. Pero si tú me llegas a decir algo, por ejemplo, duro, fuerte contra mi familia, seguramente me voy a enojar. O sea, eso es normal. Pero entre más consciente sea yo que me estoy enojando y entre más técnicas conozca para inhibir o bajar el enojo, me va a ser más fácil a mí responderte. Y no estoy hablando, una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Reaccionar es no inhibir y dejar que salga lo primero que se me ocurre y después toca salir a pedir disculpas, a decir que no era lo que yo quería hacer, etc. Responder es usar la conciencia y es en qué tono te voy a decir lo que te tengo que decir. Porque, ojo, callar en la comunicación, cuando se habla de comunicación asertiva o en comunicación en general, callar se denomina, cuando yo tengo algo por decir y lo callo, se denomina comunicación pasiva. Tampoco es lo mejor. Uno debe decir las cosas de manera asertiva, no agresiva ni pasiva, asertiva. Entonces, si tú me preguntas que quiénes pueden inhibir, pues la respuesta mía es cualquier ser humano que tenga lóbulo prefrontal, digamos, sin lesiones y con un desarrollo normal. Porque una de las principales cosas que le pasan a las personas con lesiones en la frente, que lesiona alguna parte del lóbulo prefrontal, es que les cambia la personalidad. ¿Por qué? Porque como ya no pueden inhibir ciertos comportamientos o ciertas cosas, ellos pasan a tener como una personalidad diferente. Pero la inhibición, sin decir que uno no pueda generar nuevas redes neuronales que rehabiliten ciertas zonas, pero hay personas que pierden ciertas funciones. Entonces, ¿hasta qué nivel puedes llegar a inhibir? Pues hasta el nivel de conciencia que tú quieras aplicar. Pues hay personas que ya nada las perturba, pues porque se van para el Tíbet a meditar. Bueno, en Bogotá hay un caso muy bonito que yo conocí precisamente que es Papá Jaime. Papá Jaime lo tuve yo en una serie de conferencias acá en el Eje Cafetero y es un ser, o sea, yo quedé sorprendido. En el mundo del crecimiento personal, no todo lo que brilla es oro. Yo se los puedo garantizar. O sea, yo he traído personas acá que uno se imagina que van a llegar levitando prácticamente y no. Y Papá Jaime me llevó una sorpresa porque yo no lo conocía mucho y esa persona sí me dio mucha coherencia, que es la palabra que más trabajamos en nuestra escuela, es coherencia. ¿Sí? Cómo somos coherentes con lo que predicamos y con lo que hacemos y con lo que decimos. Y Papá Jaime fue muy coherente y es una persona que de verdad lo perturban pocas cosas. Pero él también explicaba, eso no quiere decir que si ve una niña que la están golpeando en la calle, él va a llegar donde la persona y decir, oye, yo creo que tú la estás golpeando. Yo creo que la estás maltratando. No, si una persona está golpeando a una niña en la calle o un niño, uno sale corriendo y su enojo lo usa para quitarle a la persona de encima. Yo creo que obviamente estos temas que estamos tocando son de enorme cabida. O sea, de enorme, digamos, tendríamos que tener muchas sesiones para compartir, pero me encanta que ustedes traigan esas dudas acá porque nos permite empezar a pensar. Y el coaching, aunque hoy no hicimos coaching, porque esto no es coaching, hoy hicimos una sesión realmente de neurociencia, el coaching es el arte de invitar a pensar. Es el arte de que tomes decisiones por ti mismo, es el arte de dejarte ser, que es lo más lindo del coaching. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, Francisco. Alejandra, ¿cómo te vas hoy? Hola, bueno, la verdad que muy grato como todo lo que nos mostró el tema del cerebro, toda esa parte, pues la verdad que mi orientación ha sido como por otro lado, entonces todos esos conceptos fueron nuevos para mí, pero muy válidos, la verdad que chévere como haber conocido esa parte. Sin embargo, sí creo que me gustó mucho la frase que nos compartió, donde habla de que, que nada ha cambiado, solo si yo he cambiado, pues todo ha cambiado. Y realmente, pues en mi propia experiencia, pienso que esa es una de las tareas que intento trabajar diariamente, donde intento conocerme y saber cómo responder,
porque sé que en mi trabajo y por lo que hago, pues mucha gente acude a mí. Y la idea es que ellos siempre están esperando como la palabra amable, o que si los voy a regañar, pues que lo sepa hacer sin irme como a los extremos, conociendo de que estoy con una persona y que nada es personal. O sea, para mí esa parte, pues yo pienso que intento pues al máximo como seguir los lineamientos de mi trabajo, obviamente, pero sin desligarme de mi parte pues personal, de que estoy tratando con una persona y que él me va a entender y que para mí llego más fácil si los intento acoplar con la miel que con, si estuviera trabajando en ese caso ay, se me fue la paloma. Si intento, por ejemplo, atraer más moscas, atraigo más moscas con la miel que si lo hiciera con vinagre. Entonces pienso que en ese tema, pues digamos, es un trabajo diario. Intento tener coherencia entre lo que digo, lo que predico y lo que hago diariamente. Y es una tarea de todos los días. Uno todos los días aprende, uno todos los días se encuentra cosas diferentes. Y lo más rico es como empezar como a decir, bueno, esta vez lo hice bien, de pronto hubiera podido mejorar tal cosa, pero eso es rico. Está bien, Alejandra, muchas gracias por compartir. Y siempre me ha gustado mucho compartir con psicólogos. Tenemos muchos en la escuela, egresados incluso. Y me parece muy bonito sus aportaciones a todos estos procesos. Muchas gracias, Alejandra. Tú eres psicóloga, ¿cierto? Sí. Sí. No, soy contadora, soy Contadora. magíster en administración financiera. No, nada que ver. Okay. Está bien, Alejandra, está bien. No, esto es delicioso aprender de todos estos conocimientos de otras áreas, por supuesto. Me parece maravilloso. Bueno, vamos a continuar. Janely. Préndese tu micrófono, por favor. Yo te lo prendí, No, tranquila. dale. Dale, ahora sí. Listo. A ver, Felipe, pues realmente yo estoy en esa búsqueda de mi ser y confirmo de que realmente en la vida no hay casualidades, sino causalidades. Entonces es muy bonito saber que en la medida en que uno va en esa búsqueda, eso mismo uno lo atrae a la vida de uno, y ver esta conferencia pues confirma y reafirma que voy por un buen camino. Y todo lo que tú dices, pues obviamente pues yo tengo conocimientos por ser psicóloga de lo que es el Tú cerebro, eres psicóloga. pero nada, siempre es, sí, yo soy la psicóloga. Entonces, para mí el tema del cerebro, pues no es nuevo, pero sí es bueno recordar este tipo de cosas, ¿sabes? Funciones ejecutivas, pues nosotros tenemos la capacidad de, mejor dicho, de ser el amo de nuestras emociones, como lo decía una gran maestra mía en la universidad, y ella decía que somos los amos. Y es bonito saber cómo podemos empoderarnos de nuestras emociones, cómo podemos llegar nosotros a ser inspiradores de vida para el otro. Entonces, siento que no he llegado, ha llegado a mí esta oportunidad de formarme, y de verdad que estoy muy contenta. Te lo agradezco y agradezco a todos los que están acá, porque sé que estamos acá quizás todos con sed diferente, con necesidades diferentes, pero creo que de algo nos ha traído la vida y Dios a este momento. Te agradezco, pues igual que eres manizalita como yo, y qué bueno que estés en este camino también. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno, muy rico que hayas compartido con nosotros. La verdad que me siento muy honrado de tenerlos a ustedes acá. A mí me encanta compartir estos espacios, me encanta que me nutran, también desde otras pues, de posturas, diferentes posturas. Me encanta que me inviten a reflexionar, que me hagan preguntas que me pongan a pensar. Entonces, me encanta abrir estos espacios por eso. Bueno, vamos a preguntar a Lina, ¿cómo te fue? No te vimos, pero ahí estabas. Lina, ¿o ya no estás? Salió. Hola, no, sí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, Lina, sí. Lo que pasa es que he tenido un poquito de problema porque no Tranquila. me pude conectar al computador, sino que me tocó a través del celular y salí de la oficina y bueno.
Entonces estaba como que se me cae la conexión y vuelvo y me conecto. Pues mira, para mí ha sido pues muy valioso esta charla. Realmente estoy interesada en el tema porque, porque quiero dejar huella y ayudar a desarrollar a las personas que tengo a cargo. Entonces, pues todo lo que nos has dicho hoy, todo lo que los compañeros han compartido ha sido pues muy valioso. Y mi trabajo a veces decía yo que me generaba mucho estrés, pero en serio, pues soy yo la que decido cómo lo tomo, cómo reacciono, porque a veces siento es que no respondo, sino que reacciono. Entonces, pues ha sido muy chévere pues toda esta información y me ha nutrido muchísimo. Les agradezco mucho a todos. Qué lindo cuando se llevan esos conceptos que son sencillos, pero son las que generan recordación. Yo no respondo, sino que reacciono. Es un juego de palabras realmente, pero te permite recordar un poco, te llevas algo de hoy. Uno se lleva en la frase, que yo les digo con mucho cariño, porque esa frase cambió mi vida, y es en serio. Más que cualquier cosa, más que cualquier libro, esa frase, yo me acordaba de ella tanto, cada vez que me enojaba, cada vez que alguien hacía algo que me enojaba muchísimo, yo la aplicaba, y eso para mí ha sido sanador, esa frase. Más que cualquier retiro, de verdad. Eso ha sido mi retiro, esa frase ha sido mi retiro. Y lo que dices tú, que se va llevando esos tips, a partir de hoy voy a dejar de reaccionar, voy a responder. A veces el silencio es una respuesta, así mucha gente no lo comprenda, porque estamos en un mundo que nos ha tomado la amígdala. Muchos estamos sobreviviendo y trascender en un mundo donde hay tanta supervivencia, pues y más que el cerebro le encanta sobrevivir. Entonces, pues, es su función principal. Entonces es como uno luchando contra el mismo uno, contra el propio cerebro. Así es. Bueno, Dilina, qué bueno escucharte. Y ahorita vamos con Diana. Bueno, Felipe, primero pues agradecerte, de verdad que eh, son excelentes los tips porque yo pienso que todos vivimos ese estrés de alguna manera y aunque teníamos algunos bases de que digamos como las decisiones en la noche por el cansancio, no los ponemos en práctica y a veces estamos cayendo pues como en ese error. Entonces, yo la verdad me voy muy, muy contenta, sobre todo porque de verdad eso es lo que quiero, trascender y dejar huellas positivas en las personas, sobre todo porque manejo grupos comerciales que siempre tenemos en la cabeza que estamos trabajando bajo estrés y bajo presión y eso es como lo que quiero encontrar, poder trascender en esas personas y dejarles cosas positivas. Entonces me voy muy contenta, pienso que estoy en el camino que es el correcto y esto me lo acaba de reafirmar. Muchas gracias. Bueno, Diana, es un gusto, bueno, me encanta, yo estoy feliz, espero verlos próximamente en sus respectivos programas. Bienvenidos a la escuela, es un honor que hagan parte de ella. Los que están en su proceso también les deseo lo mejor. Hacemos parte de una alianza maravillosa con una institución que se ha tomado esto del crecimiento personal de una manera maravillosa porque es importante, que es la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos una alianza hace más de 3 años que cada vez crece más porque se han dado cuenta de la importancia de desarrollar estas habilidades, no solo desde el coaching, sino como tal de todo tipo, inteligencia emocional, relacional, que nos permita una mentalidad abundante, que nos permita a todos vivir la vida que soñamos, con todas las trabas que traiga la vida, con las cosas raras que llegan que uno no espera, pero eso hace parte de la vida. Y les doy la bienvenida a una escuela que realmente está hoy rompiendo esquemas, que está creciendo impresionante, tenemos una comunidad maravillosa, tenemos programa en todo el país, tenemos estudiantes de casi todo el país, incluso por fuera sin estarlos buscando en este momento, y seguramente estaremos también con nuestros programas en toda Latinoamérica próximamente. Y les damos la bienvenida. Yo como director me siento feliz de estar con ustedes acá. Muchas bendiciones, mucha abundancia. Nos pueden seguir en las redes, ¿cierto? Escuela Living Coaching en las redes. Mi red es Felipe López Coach. Disfrútense esa conferencia que en menos de un mes ya tiene 70,000 reproducciones. Está muy linda. Se llama Hábitos Exitosos.
Y tengo otra que se llama Abundantemente, que tiene 90.000 reproducciones. Se las pongo para que las vean ahí. No les estoy chicaneando, sino para que vean que está buena, está buena. No, yo hago esto con mucho cariño, de verdad. Lo comparto para que la gente lo vea. Eso es lo más importante. Muchas bendiciones. Yo soy Felipe López, su coach, y espero verlos en el próximo, porque yo soy el que abro los grupos, entonces los veré ahí. Que estén muy bien.